ahora vamos a ir metiéndonos en algunas cositas que están muy relacionadas a algo que son lo que se llaman las habilidades blandas, a cuestiones de gestión de equipo, etcétera. Bueno, la intención es desde una mezcla, digamos, de cuestiones que tienen que ver con mi experiencia y también con mi formación, porque en los últimos años me metí mucho en lo que tenía que ver con esto, ¿no? Con la gestión de equipos, el liderazgo, las habilidades blandas y cómo llevar adelante o conformar equipos sólidos de la cultura, etcétera. Bueno, que podamos ir tomando cada uno lo que pueda servir de esta charla, que yo creo que alguna cosita confío o espero que cada uno de ustedes se pueda llevar, aún viendo que hay caras muy con mucha experiencia, con mucha trayectoria y con mucho conocimiento del básquet, ¿sí? Voy a compartir una presentación sobre la cual vamos a ir un poco llevando el hilo de la charla, pero lo que digo siempre en este tipo de espacios, que la idea es que no sea una charla, que no sea una presentación unilateral, la idea es que no sea un espacio silencioso, sino que al contrario, cuanto más ida y vuelta tengamos y comentarios, preguntas, lo que quieran sumar a este espacio, más nos va a enriquecer a todos y más por el tema que vamos a tocar, ¿sí? Así que es una invitación para que aporten lo que les parezca, pregunten, comenten, pueden disentir, podemos discutir ideas, en definitiva de eso se trata, ¿sí? Yo voy a presentar algunos contenidos que tienen que ver con también un poco un método que fui armando, entre otras cosas, y cuestiones que hacen en general a los equipos deportivos. Bueno, acá tenemos el título, ¿no? Que es el título de la charla, que es de grupo equipo, donde vamos a poner el foco es en esto de construir un equipo, ¿sí? Se ve la presentación, ¿no? Sí. Bien. Quienes estuvieron en alguna otra charla mía relacionada con estos temas ya habrán visto, me gusta empezar a veces, sobre todo con entrenadores, con esta frase de León, uno de nuestros próceres, que tiene unos cuantos años, lógicamente esta frase, y es una de las cosas de las cuales debe saber un entrenador, es de básquet. Vamos con una más actual, disculpen que salto de deporte, acá lo traemos a Mourinho, el entrenador que solo sabe de fútbol, cambiemos la palabra si quieren, que solo sabe de básquet, es un mal entrenador. Bueno, dos tipos muy reconocidos y muy exitosos en su forma de decirlo. Lo que dejan entrever acá es que hay cosas que van más allá del conocimiento técnico específico de nuestro deporte, que son muy importantes para ser un entrenador. Y cuando digo esto, de ninguna manera le quiero bajar el precio a lo que es justamente saber de básquet, ¿no? Saber de táctica, saber de estrategia, saber de cuestiones de técnica, de metodología, de preparación física, según el rol que tengamos. Pero con eso solo vamos a estar seguramente todos de acuerdo que con eso solo no alcanza. ¿Por qué? Tenemos que llevar adelante una tarea que tiene que ver justamente con jugar en equipo, ¿no? Y esta frase que se suele escuchar mucho, tenemos que trabajar en equipo, vamos a jugar como un equipo. La pregunta es, ¿qué es verdaderamente un equipo? ¿Sí? ¿Qué nos define como equipo? Y acá vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿no? Decía el título de esta charla de grupo equipo, porque hay muchos conjuntos que en la práctica tienden a veces a jugar más como un grupo que como un equipo. Y ahora nos vamos a meter un poquito en esto, en qué conforma justamente un equipo. Por lo general, un grupo en realidad es una cierta cantidad de personas que se junta, a veces con un poco más de intención, a veces más en forma más accidental o no, para alguna cuestión básica que los puede llegar a reunir, ¿sí? Cuando en realidad un equipo tiene un montón de variables y de rasgos y de cuestiones que generan una especie de red que potencia, que hace que se pueda llegar muchísimo más lejos, entre ellas algunas de las que pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? La identidad, los roles y funciones, horizontes, etc. Bueno, el motivo de esta charla, la idea de esta charla es meternos concretamente en qué es un equipo y cómo construir un equipo que sea sólido,
que sea exitoso. Más allá de que el concepto de éxito en cualquier equipo, según el nivel en el que estemos, según si estamos trabajando con mayores, si estamos trabajando en categorías formativas, en minibásquet, si es alto rendimiento, si es Liga Nacional, selección, el concepto de éxito cambia, obviamente. Pero en cualquiera de los casos tenemos que buscar la forma de que el equipo sea exitoso, según esa definición de éxito que tengamos. Entonces, para eso va a ser clave que nos metamos en lo que va a ser la cultura y que, primero que nada, tengamos claro que como líderes formales que somos los entrenadores, tenemos que tener la capacidad de construir equipo, en primera instancia, de gestionarlo, que gestionar tiene que ver con administrar recursos, con intervenir en determinadas situaciones, con planificar, con utilizar eficientemente los recursos, etc. Y después algo que sabemos que no es menor, que es liderar. Liderar que es, hoy no nos vamos a meter tanto de lleno en eso, pero liderar es influenciar, es potenciar, es guiar, es lograr que, en este caso, nuestro equipo pueda potenciarse para llegar a cumplir lo que estamos buscando cumplir, ya sean resultados deportivos, ya sean resultados de formación, de crecimiento o lo que fuera, ¿sí? Vamos a acercarnos, hago un paréntesis, ¿sí? Yo no los estoy viendo acá, así que si quieren decir algo, interrumpan directamente, no lo voy a tomar como una interrupción, al contrario, como un aporte, así que siéntanse libres de hacerlo, ¿sí? En este acercamiento, digamos, a lo que es el trabajo en equipo, hay una regla que se usa a veces, que es esto de las 5C del trabajo en equipo. Uno de los ejes que es la comunicación, ¿sí? Que cuando hablamos de comunicación, tómenlo en sentido amplio, es importante no solo saber transmitir nosotros como entrenadores, sino establecer espacios, momentos, facilitar la posibilidad de que nos puedan comunicar a nosotros, muchas veces los referentes o los que no son referentes. Lo peor que nos puede pasar como líderes, como entrenadores, es no saber lo que está pasando en un grupo humano, en un equipo que estamos construyendo. Entonces, la comunicación no es solo transmitir, sino abrir la posibilidad de tener una escucha activa, una escucha que nos permite interpretar lo que está pasando. Coordinación, y esto está claro en nuestro deporte, que si no hay coordinación no podemos hacer nada, ¿no? Ahí vemos al entrenador dibujando un sistema, una jugada, es imposible lograr nada si no hay coordinación. La complementariedad, que tiene que ver con los roles, principalmente con las funciones y las características que integran a nuestro equipo. La confianza entendido como dos dimensiones. Una que es la confianza que tenemos nosotros mismos en brindarnos a un trabajo en equipo, en poder aportarle al equipo, pero sobre todas las cosas, el poder confiar entre las personas que construimos ese equipo, ¿no? Confiar en nuestros jugadores, que los jugadores confíen en nosotros, que confíen entre ellos, que confíen en qué estamos haciendo y por qué, por ejemplo, en un entrenamiento o en una jugada de definición de un partido que estamos planteando. Seguramente a alguno de nosotros nos habrá pasado más de una vez de proponer una jugada que los jugadores no creen y después hacen otra cosa, ¿no? A algunos de ustedes les habrá pasado más a los inicios. Bueno, esas cosas suelen pasar cuando no hay una confianza plena. Y el compromiso, que es ni más ni menos que estar absolutamente alineados con la causa y con el equipo, ¿sí? Esto de dejar todo, ¿no? Y de tener puesta la camiseta. Bueno, decíamos, lo que va a definir en gran medida esa posibilidad de éxito que decíamos recién va a ser la cultura del equipo, ¿sí? Y traemos esta palabra que a veces se usa en otros contextos y que en este caso vamos a aclarar bien a qué nos referimos, pero la cultura es lo que va a definir si el equipo rinde, si el equipo no rinde, si se desmorona en un mes y terminamos todos peleados, si estamos iniciando un proceso que gracias a esa cultura después va a durar 5 años, 10 años, si vamos a lograr muchos resultados deportivos o no. ¿Qué es la cultura? Sería la pregunta obligada. Vamos con una definición que es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, después nos vamos a meter un poquito en profundidad sobre esto, creencias, valores, tradiciones, rituales. Fíjense que es
un cúmulo de cosas, ¿no? No son dos variables, son un montón de variables. Formas de interacción dentro de las instituciones y de los equipos. Pensemos y empecemos a medida que vamos hablando, a tratar de ir viendo alguna de estas cuestiones, por lo menos en pantallazos, en imágenes, en acciones, de lo que hoy son el equipo en el cual estamos trabajando, o el último en el cual estuvimos, o en el que estamos empezando, etc. La cultura es la forma en que un equipo hace las cosas, ¿sí? En definitiva es eso, es cómo entrena, cómo compite, cómo gana, cómo pierde. Vayan pensando cómo ganan sus equipos, cómo pierden sus equipos, cómo nos relacionamos en el día a día, en los distintos momentos, qué estándares de rendimiento tenemos, qué está bien, qué está mal, qué es algo que nos proponemos y sabemos que es muy difícil, pero tenemos claro cuándo lo conseguimos y cuándo no, qué valores nos definen como equipo. Ahora vamos a entrar también un poquito en detalle en esto, al igual que en lo que es la identidad, cómo se reparten los roles y funciones, qué impronta tienen los líderes. Y cuando hablamos de líderes no es solo nosotros como entrenador, son también los líderes, yo digo los líderes entre pares, ¿no? Los jugadores que se destacan, que tienen influencia en el resto del plantel y que también muchas veces potencian igual o más que nosotros a los demás. El concepto que tenemos de éxito, como ya decíamos recién, y la forma de ir en busca de los objetivos. Todo eso es la cultura. Es algo, parece no por lo que estamos diciendo, algo muy amplio, pero que si ahora nos metiéramos un poquito en detalle, y es lo que vamos a hacer, vamos a ver que hay muchas cosas específicas, puntuales, definibles, y en las cuales, y lo más importante es esto, se puede intervenir para lograr una buena cultura, una cultura que sea generativa de logros, generativa de resultados. Bueno, vamos a definir un poquito esas variables y después detallamos o nos metemos en profundidad en algunas en particular. Lo que yo llamo las bases del equipo, que son 4 cosas, son la filosofía, que es el concepto que tenemos, en principio los entrenadores, de la concepción que tenemos de lo que es para nosotros un equipo. Acá a mí me gusta usar claves o conceptos o frases que de alguna forma muestran, ¿no? La supremacía del todo, esto del todo es más que la suma de las partes, o la metáfora esta de la cadena, ¿no? Que el eslabón es tan débil, que la cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. Eso a veces pensarlo de esa forma en un equipo nos ayuda mucho. Yo lo uso mucho, esta metáfora, para trabajar sobre el eslabón débil, ¿no? La identidad del juego, que ahora lo vamos a ver en detalle, pero yo digo que es el ADN competitivo de un equipo, que puedes cambiar la táctica, la estrategia, pero hay rasgos que son determinantes de lo que es un equipo. Ahí justo vemos a Kerry y son tipos que, viendo a sus equipos, sobre todo en los momentos, ¿no? cuando salieron campeones de la NBA, etcétera, había una claridad en una identidad de juego que era diferente a todos los demás equipos, ¿no? Los valores, que es la forma de buscar, de ir en busca de los éxitos, de los resultados, de qué forma lo vamos a hacer. Y las normas de convivencia, que son en definitiva la bajada de los valores, que tienen que ver con qué está aceptado y qué no, cómo se penaliza la transgresión de la regla, o cómo nos manejamos cuando alguien se va de los límites, que en definitiva es cómo llevamos los valores al día a día del equipo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, sí. Bien. Si a alguien se le ocurre algún ejemplo que quiera traer en sus equipos, es recontra más que bienvenido. Otra parte de la cultura tiene que ver con los horizontes. A mí me gusta decir horizonte. Me refiero a los objetivos y las metas. Muchos los usan como sinónimos. En realidad hay una pequeña diferencia entre unos y otros. Y la visión, que la visión es como el horizonte más ambicioso, es como el sueño, ¿no? Una visión podría ser tranquilamente decir, bueno, ir a ganar una medalla olímpica. Durante muchos años era una visión que era casi una locura pensarlo. En el momento esa visión se convirtió en algo en la cual un grupo de jugadores y entrenadores se animaron a ir en búsqueda, ¿no? Pero bueno, la visión es eso, es un sueño muy ambicioso, detrás del cual después se empiezan a alinear los objetivos y las metas. En términos generales, los objetivos son cualitativos y las metas son cuantitativas y miden a los objetivos,
¿sí? Esa es un poco la relación general que existe entre uno y otro. Pues si nos da el tiempo, si quieren, nos metemos un poquito más en detalle ahí. La comunicación es un eje de la cultura y es un eje del liderazgo, ¿sí? Esto que hablábamos antes, la posibilidad de transmitir, de comunicar, de abrir la posibilidad de que los demás puedan hablar, puedan decir, generar espacios de conversación y espacios de comunicación específica. Las dos cosas son importantes en un equipo, tener momentos en los cuales podamos conversar y que salgan cosas, que salgan emergentes o que simplemente compartamos desde la charla de cuestiones más personales o cotidianas, pero también es importante en algunas cuestiones, como por ejemplo lo que vimos antes, la base del equipo, generar espacios determinados para conversar temas puntuales del equipo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es nuestra identidad de juego? ¿Qué nos caracteriza a nosotros en términos generales? La concentración del poder. Cuando hablo de concentración de poder, pensemos que nosotros como entrenadores tenemos una concentración de poder que nos la da el rol. Somos quienes concentran formalmente el poder. Ahora, muchos entrenadores en la búsqueda de liderar empiezan a intentar empoderar, justamente transferir parte de ese poder, que fluya parte de ese poder con los jugadores, ¿sí? Con algunos referentes, en primera instancia por lo general con los capitanes o con el capitán, y a partir de ahí, cómo fluye ese poder y cómo se van empoderando los distintos integrantes de un equipo, empiezan a, por lo general, suceder buenas cosas, ¿no? Y a subir el techo, porque si el techo y el poder está concentrado únicamente en una persona, por más que sea un gran entrenador, difícilmente podamos sacar el máximo del jugo al equipo. Eso después también, obviamente, está relacionado con esto, con los roles y las funciones. Ahora nos vamos a meter un poquito más en detalle, lo mismo que con las creencias. Cuando se habla de creencias, se habla de valoraciones subjetivas, ¿sí? Valoraciones subjetivas que compartimos como equipo. A todos nos ha pasado alguna vez de sentir que el aire del equipo o está limitante, está rancio, ¿no? Y que vamos a jugar un partido y sentimos que nadie cree que podemos ganar, por ejemplo, o que está dificilísimo, o que venimos en una racha negativa y sabemos que es muy cuesta arriba, o al contrario, a veces las creencias son sumamente potenciadoras y ya entramos al vestuario o empezamos a hablar lo que va a ser el partido, o vemos la entrada en calor, y ya hay un aire que se respira de que hoy ganamos como sea. Bueno, eso tiene que ver con creencias que están compartidas, de que hay una red invisible que nos une, que hace que todos pensemos que tenemos chances o no, por ejemplo. Bueno, las creencias pueden ser mucho más profundas o mucho más específicas que esto de ganar o perder, ¿no? Ahora también lo vamos a ver un poquito más en detalle. Perdón, la planificación del proceso, y esto, decíamos, tiene que ver con la gestión, ¿no? Y es una parte clave de la cultura, si un proceso está planificado o no. Lo sabemos bien como entrenadores cuando empezamos un entrenamiento sin tener claro lo que vamos a hacer, nos puede llevar el viento para cualquier lado. A veces puede salir muy bueno, pero a veces puede pasar que el entrenamiento sea un embole, que el entrenamiento no termine logrando que no terminemos de sacar el jugo a ese entrenamiento, a esa práctica, a ese espacio que tuvimos, porque no pudimos ordenar la metodología o pensarlo bien. Por lo contrario, una buena planificación, por lo general, además de reducir lesiones y de unirnos mucho más fácil con los objetivos, también hace que se generen buenos aprendizajes, crecimientos, etc. Así que esta es una parte clave de la cultura. Y tiene muchísimo que ver con el cuerpo técnico, ¿no? El posicionamiento frente al conflicto, y esto es algo que acá hay distintas posturas, ¿no? Hay entrenadores que prefieren barrer debajo de la alfombra y hay entrenadores que les gusta hacer frente al conflicto y decir, bueno, che, ¿qué está pasando acá? La vieja y conocida, nos juntamos entre cuatro paredes, si nos tenemos que reventar a piñas lo hacemos, pero salimos de acá siendo un equipo, bueno, eso también. O a veces hay quienes tienen la capacidad, y esto suele a veces ser un poquito más sano, de prever los conflictos, y en esto va mucho lo que hablábamos antes de la capacidad de comunicación, y poder ver qué está pasando, poder hablar las cuestiones, poder entender que hay cuestiones que son
que no son personales, sino que tienen que ver con cuestiones técnicas, puntuales, específicas, o que a veces sí pueden ser personales y hay que abordarlas de esa forma, ¿sí? Se les van ocurriendo, van pudiendo machear estas cosas que vemos con ejemplos cotidianos o que les pasan o les pasaron en sus equipos. Todo. Sí, escucho. No, todas, digo. Todas nos han ocurrido. Sí, sí. Olvídate. Cada vez que decís uno recuerda una posición, una charla, alguna cuestión de equipo que le haya pasado, sin duda, sin duda. Totalmente, porque son cosas que nos atraviesan a todos en los procesos de una forma o de otra, ¿no? Ahora vamos a ver que en realidad casi todas las culturas de los equipos tienen un poco de todo esto, pero vamos a ver que hay por ahí posibilidad a veces de ordenarlas un poco, de planificar algunas, y que algunas pueden ser más potenciadoras o más limitantes, ¿no? Esto de los estándares de rendimiento, por ejemplo. Bueno, tener claro, no nosotros como entrenadores, por lo general nosotros lo tenemos claro, ¿no? Pero tener claro todo el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico, si tenemos un cuerpo técnico de 2 o 3 personas o más, todos tener muy claro cuáles son los estándares de rendimiento, qué es lo que pretendemos lograr y cuándo está logrado o cuándo está cumplido un objetivo de rendimiento, de resultado, de crecimiento, de aprendizaje, de lo que fuera, y cuándo no. Eso a veces no está tan claro y se pierde energía, se pierde sinergia. El sentido de justicia, que es muy común, ¿no? Pasa mucho y en todos los niveles. Desde el club de barrio, el equipo de U15 al alto rendimiento, de que a veces es mucho más fácil castigar a un jugador, al jugador número 11 del equipo porque llegó tarde, pero que cuando llega el que hace 30 puntos por partido, de golpe una sonrisita y te haces el gil, y bueno, esas cosas impactan, quiero o no, en la cultura del equipo y en el sentido de justicia, ¿no? Esas y un montón de otras que por ahí se le están viniendo ahora en la cabeza de situaciones que pasaron, y cómo nosotros como entrenadores nos posicionamos frente al conflicto, como decíamos antes, o frente a una situación en la cual tenemos que tomar decisiones o tomar medidas y no las tomamos, bueno, eso después nos saca autoridad o nos incrementa la autoridad, la coherencia, la credibilidad, etc. Esto que lo vamos a ver un poquito más en desarrollo, pero que son los hábitos generales, que es un poco el ladrillo, ¿no? De la cultura, es la unidad, digamos, de construcción de la cultura, los hábitos, ¿no? La cultura es un conjunto de hábitos, entre otras cosas. El sentido de pertenencia, el sentir que los jugadores, que todos tenemos puesta la camiseta. Cuando esto se logra en un equipo, es un atajo para un montón de cosas. Los significados comunes, que es ni más ni menos que hablar todos el mismo idioma. Si nosotros hiciéramos ahora la práctica de decir, bueno, a ver, abran el chat y pongan en 2 líneas qué es para cada uno de ustedes, qué es jugar bien al básquet. Y cuando diga ya al mismo tiempo ponemos enter, todos. Y mandamos todos, vamos a ver que va a haber seguramente puntos de conexión, puntos comunes, pero no vamos a pensar todo lo mismo respecto. Alguno pondrá más el foco en el ataque, otro más en la defensa, otro en las 2 cosas, otro más sobre el juego de pases, otro sobre la agresividad defensiva, otro sobre las transiciones. Entonces, muchas veces nosotros como entrenadores damos como obvias algunas cuestiones que es importante aclararlas y que es importante encontrarle un significado de equipo. Yo puse acá un objetivo muy burdo, que es una palabra muy burda, que es, bueno, ¿qué es jugar bien? Un término, ¿qué es jugar bien? A veces por ahí eso está más claro en un equipo, pero hay cosas más específicas que tal vez no estén claras. Pero sobre todo estas cuestiones generales, ¿no? Ser agresivos, ser intensos, definimos para nuestro equipo qué es jugar bien, definimos para nuestro equipo qué es ser intenso, qué es ser agresivo en defensa, qué es estar comprometido, qué es ser respetuoso del sistema, porque no es para todos los equipos lo mismo, ¿sí? Los rituales, ahora lo vemos también un poquito más en desarrollo, pero son esas pequeñas cosas que le empiezan a dar color y empiezan a generar, entre otras cosas, pertenencia, y que empiezan a veces a generar
activación y que hace que todos nos sintamos parte de una misma familia. Y eso para muchos es una pavada, pero bueno, hay muchas muestras y muchos ejemplos en los cuales vamos a ver que los rituales son muy importantes para generar la cultura, una buena cultura de equipo, ¿sí? Bueno, nos vamos a meter en algunas de estas cuestiones que hablábamos, en 4 o 5, para profundizar, ¿sí? Uno que es la identidad del juego. Decíamos, la identidad del juego está ligada específicamente al juego. Esto que decíamos es como el ADN competitivo, ¿sí? Es los rasgos determinantes que identifican a un equipo y que van más allá de la táctica y de la estrategia a la hora de competir, ¿sí? Y que los jugadores, el cuerpo técnico, el entrenador, lo tenemos que tener todos clarísimos. Cuanto más claro nosotros podamos transmitir a nuestros jugadores cuál es nuestra identidad de juego, más fuerte, más rápido, más fácil va a fluir esa identidad de la cancha. Después podemos hacer ajustes y hay momentos del partido donde decimos, bueno, ahora bajamos un poco de ritmo, o ahora vamos a buscar atacar por allá, o ahora vamos a defender de tal forma, pero eso no cambia que nuestra identidad de juego tiene que ver con lo que sea. Ser un equipo dinámico, jugar small ball, o jugar posesiones largas, o intentar atacar desde la defensa. Bueno, ese tipo de cosas son las que arman la identidad de juego, más allá que después podamos cambiar la táctica, la estrategia, un sistema, una propuesta defensiva, pero tiene que ver con algo que el equipo sabe que nosotros jugamos, sabe que recuperamos la pelota y tratamos de correr siempre y dañar en tal lugar o tomar un tiro antes de tantos segundos. Bueno, esa es la identidad del juego, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que trabajar con nuestro equipo, que tenemos que blanquearla, que tenemos que ponerla de manera explícita y que obviamente conviene que tenga que ver con las características de equipo que tenemos. Si queremos jugar a correr en todas y tenemos un equipo lento y falto de ritmo y falta lento y con falta de resistencia específica para correr, etcétera, no vamos a poder sacar el jugo de esa identidad de juego. Nos vamos a quedar por ahí en el primer cuarto o ni siquiera vamos a poder correr nunca. Entonces, esto de tener claro cuál es la identidad y que de alguna forma, como diría Julio Lama, sea un traje a medida del equipo, es clave para que podamos después potenciar desde ese lugar la cultura. Los horizontes que decíamos antes, íbamos a ver un poquito más en detalle, que son a qué apuntamos, ¿no? Tener claro entre todo el equipo qué queremos lograr, ¿sí? Es un objetivo de rendimiento clasificar a los playoffs, es un objetivo ganar tantos partidos, un objetivo ascender, ¿sí? Y esos objetivos y metas principalmente van a ser muy poderosos si están alineados en una visión común. Decíamos, la visión es como el sueño, ¿no? Si nosotros podemos conocer un poquito, y a veces para esto sí hay que dar un espacio de charla, que puede durar media hora, puede durar 1 hora, a veces hasta se puede partir pero bueno, ¿sabes cuál es el sueño de cada uno de los integrantes de un equipo para después generar una visión colectiva que alinee la visión de todos los integrantes y que vayamos todos como una piña en busca de esa visión? Y ahí empezamos a generar los objetivos y metas. Y la forma en que terminamos estableciendo esos objetivos y metas va a ser clave para ver lo que dice abajo, ¿no? Si hay un compromiso fuerte con esos objetivos y metas. Una cosa es bajar una línea de que, bueno, vamos a buscar salir campeones, vamos a buscar pelear el campeonato, vamos a buscar no descender. Y otra cosa es que sea consensuado con los actores principales que van a ser los jugadores. Se puede siempre y no siempre, pero muchas veces sí, o muchas veces podemos abrir un poco el juego, ¿no? En función de esto. ¿Se acuerdan de esa charla que alguna vez compartió Sergio Hernández que tuvo con Escola antes del Mundial respecto de a qué tenemos que ir al Mundial? ¿Se acuerdan de esa charla que estoy hablando? ¿No se acuerdan o no? A ver. Era una charla en la cual lo voy explicando y si alguno se acuerda, mejor, si la explican ustedes así
cambiamos un poco las voces en esta reunión, en esta charla, pero básicamente lo que, si no recuerdo mal, creo que hablaban de llegar a cuartos de final en el Mundial, una cosa así, y Escola como líder entre pares, digamos, ¿no? Como capitán del equipo, le dice a Sergio Hernández en la zona mixta, le dice algo así como, che, me parece que con estos pibes tenemos que empezar a hablar un poco más de buscar los cuartos de final. Tenemos que hablar de semifinal o de final, porque están para más. Creo que hablaban de semifinal. Y bueno, y lo que cuenta Sergio Hernández ahí es que un poco consensuaron que el vuelo que estaba teniendo el equipo y la ambición y la visión que tenían los jugadores ameritaba subir un poco esos estándares y sobre todas las cosas poner objetivos más ambiciosos. Y ahí hablaron de buscar una semifinal de Mundial que después terminó siendo una final, que es la que después pierde Argentina con España. Esto de involucrar a los referentes, a veces, bastante completo, en terminar de calibrar los objetivos, así que se sientan mucho más comprometidos, que se sientan parte del proceso, y todos sabemos que uno juega mucho mejor cuando se siente protagonista, cuando se siente un actor de reparto, que por lo menos es un mero ejecutor, cuando no está siendo un actor principal, ¿sí? Cuando uno siente que le dan el lugar para ser protagonista, ¿no? de lo que está haciendo, siempre la energía es mejor, siempre el compromiso es mayor, y bueno, de eso se trata, esto de tener primero claros los horizontes para generar la energía necesaria y direccionarla, y si además lo podemos hacer con cierto consenso, mucho mejor, porque generamos mayor compromiso y mejor energía. Roles y funciones. Esto que todos los entrenadores tenemos claro, ¿no? Que tenemos que establecerlos. A veces no están tan claros en la práctica, y a veces los jugadores mismos piden mayor claridad de la definición de sus roles, ¿sí? A un equipo lo conforma, entre otras cosas, la cantidad de roles que haya y el nivel de especificidad que tenga cada uno de esos roles y el alcance, que esté claro ese alcance, ¿sí? Esto de, bueno, vos cuando bajás un rebote girás para tal lado y tenés que buscar a tal, listo. Hay jugadores que necesitan ese nivel de detalle, así como hay otros que por ahí son mucho más perceptivos y enseguida lo pueden percibir. Con eso no hay problema. El problema es con los que necesitan tener muy claro, ¿sí? Y aún con equipos de altísimo rendimiento, más claros están los roles y las funciones y el alcance de cada uno, mejor va a fluir el equipo y el juego. Está claro que además de que sean específicos esos roles y que estén claros, además tienen que estar bien diseñados, ¿no? Que tiene que haber una interacción y tienen que ser complementarios para que justamente el equipo funcione como una máquina. ¿Hasta acá cómo vamos? Perfecto. Muy bueno. Bien. Bien, bueno, acá vemos acá decíamos, la sumatoria de hábitos, que es como, decíamos, los ladrillos que conforman, ¿no? sobre la cual vamos a construir la cultura del equipo. Entre otras cosas, podemos tomar como ejemplo algo de lo que aparece ahí, que llamamos entrenamiento invisible, que es lo que justamente no se ve en la cancha, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con la alimentación, con los descansos, con cómo se maneja el deportista en su vida cotidiana, pero además de estos hábitos invisibles, entrenamiento invisible, hay hábitos que son absolutamente visibles y que también son claves, que tienen que ver con el día a día, el minuto a minuto del equipo, en la convivencia, en los entrenamientos, en los partidos. Está claro que va a ser mucho más potenciador para un equipo que cuando decimos nos juntamos a entrenar a las 8 está el equipo completo, con el cuerpo técnico, con todos cambiados y vendados, etcétera, y listo, en condiciones para entrenar, que a este equipo le decimos empezamos a las 8 y está llegando uno 8 menos 2, otro 8 y 5, hay otro que llega a 8 y 5 también, pero todavía no se vendó. Bueno, ¿qué va a pasar con ese otro equipo? Va a perder tiempo, se va a perder mucha energía común y mucha sinergia porque vas a estar entrenando primero con 10, después con 12, después con 13, después se te baja uno porque se tiene que ir antes,
Bueno, todos nos han pasado esas cosas y sabemos que no es ideal, ¿no? Para entrenar y para lograr rendimiento. Bueno, generar hábitos, sumatoria de hábitos que sean posibilitadores, es clave en cualquier equipo, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con normas de convivencia que estén claras, que se cumplan, ¿sí? La otra vez escuchaba en un podcast a Pepe Sánchez hablando del segundo punto, el equipo como sistema. Es eso, nosotros como entrenadores tenemos que generar un contexto para que el equipo rinda. Insisto, cuando hablo de rendir, no necesariamente es ganar una medalla de oro, porque si estamos en un club de barrio, si estamos trabajando con U17, el rendimiento pasará por otro lado. Pero tenemos que generar un contexto, y Pepe Sánchez hablaba de un sistema, ¿no? Que cuando lográs generar un sistema que gira, que fluye y que camina solo, favorece y facilita muchas cosas, porque un jugador nuevo, por ejemplo, cuando entra a ese sistema, enseguida se pone a tiro y sabe lo que tiene que hacer y de qué forma, y cuáles son los estándares de rendimiento, de qué forma estamos jugando y cuál es la identidad, etcétera. Bueno, eso es generar, en definitiva, una cultura, generar un contexto, un sistema para rendir, para lograr lo que nos proponemos. El principio de competitividad interna, que tiene que ver primero con enseñarle a los jugadores a competir. En cualquier edad y en cualquier nivel, los chicos o los jugadores profesionales van a estar... Sí. Sí. ¿Querías agregar algo? Bien, me había parecido escuchar. Bueno, decíamos, la competitividad interna tiene que ver con eso, con lograr que el equipo permanentemente se esté midiendo internamente para justamente subir el techo, para ir mejorando día a día, ¿sí? Obviamente estamos hablando de una competencia sana, ¿no? Y que tiene que estar basada en la responsabilidad y el entender que somos un equipo. No se trata de bajarle los dientes a un compañero en un entrenamiento para jugar más tiempo en el partido, sino de justamente tratar de ganarle el puesto al otro, ganarle la cantidad de minutos, demostrando que rindo más cada vez que tengo la oportunidad, que puedo defender a tal, que puedo dar los puntos de determinadas situaciones que la necesita. Y esto de generar competitividad interna, decíamos también, es enseñar al equipo a competir. Entonces, sobre todo si estamos hablando de un equipo que tiene que rendir, que tiene que competir, que tiene que ganar en los partidos, porque es el objetivo principal, y acá me refiero sobre todo al rendimiento o sobre todo ediciones superiores, categorías superiores. Tenemos que buscar que en el entrenamiento haya una gran cantidad de estímulos y de situaciones y de drills donde justamente la competitividad sea parte del eje del ejercicio. No solo hacer esto bien, sino hacerlo bien para ganarle al otro, para ganar al otro equipo, o para ganar el ejercicio, ¿sí? Bueno, esto es algo que también forma parte de la cultura y los grandes equipos suelen tener una gran competitividad interna. Y por último, esto que decíamos, ¿no? Que hay hábitos que limitan y hábitos que potencian. Y poníamos el ejemplo de las llegadas tardes, las llegadas en horario. Esto de buscar establecer y alimentar hábitos que potencien al equipo es tarea nuestra como entrenadores, que después vamos a buscar que los capitanes, por ejemplo, sean una especie de extensión en defender esa bandera, pero es tarea nuestra como líderes, ¿sí? Bien, antes mencionábamos los rituales. Acá están los All Blacks. Otra vez pido disculpas por salirme del básquet, pero porque es uno de los rituales que más a la vista están y más conocemos todos. ¿Qué pasa con los rituales? Fortalecen la pertenencia, ¿sí? Generan esta cosa afiliatoria, esta cosa de sentirnos familia, sentirnos equipo, genera más cohesión, refuerzan los valores y la identidad del equipo, y en algunos casos, como en este caso, ¿no? Del Haka, ayudan a activarse para la competencia, ¿sí? Pero no hace falta que hagamos un Haka. Los rituales a veces son el saludo que hacemos antes de salir a la cancha, cuando juntamos las manos, hay un ritual que muchas veces, ¿no? En muchos equipos se perdió, y en algunos casos está muy bien, que tiene que ver con los bautismos, ¿no? Porque en algunos casos era hacer cosas dañinas a los pibes que subían a la primera, por ejemplo,
Y bueno, si antes que lastimar a un pibe o que no quiera volver más o que diga qué estoy haciendo acá, pero los rituales o los bautismos bien utilizados y sin entrar en ese morbo salvaje que a veces surge, también son parte de esto, ¿no? De dar pertenencia, de darle la bienvenida a alguien, ahora sos parte de nosotros, ¿no? Parte nuestra. Ahí vemos a los All Blacks, entre otras cosas, como parte de su cultura y de sus hábitos, tienen que lavarse ellos su camiseta. Es decir, ¿cómo puede ser que los mejores jugadores de rugby del mundo vayan y se laven el lavarropa o a mano se laven ellos su camiseta? Bueno, es parte de lo que le enseñan, ¿no? A hacerse cargo de sus cosas, a hacerse cargo, a no perder el foco y ser humildes. Bueno, eso tiene que ver con la cultura, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Perdón. Perdón, Juan, buenas noches. Tenía una consultita. Cuando uno toma un equipo, generalmente ese equipo puede ya tener cuestiones culturales y uno como entrenador quisiera imponerle otras, digamos, o socializar otras. ¿Cuán complejo puede ser ese proceso de una cultura? Bueno, está buena la pregunta, porque complejo es, ¿no? Pero está bueno, primero que nada, preguntártelo, ¿no? Decir, bueno, a ver, dar un paso atrás si podés para ver la foto general. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero poder identificar primero qué cosas o qué variables de la cultura que estás viendo son limitantes, ¿no? Decir, bueno, estas 2 o 3 cosas que estoy pudiendo identificar no le sirven al equipo. Y por ahí identificar otras que sí. Bueno, a veces las que sí te pueden servir para subirte a esa como si fuera una balsa y poder apalancar o remar desde ahí con las otras, ¿no? Pero, digo, potenciándolas. Pero ya el poder distinguir qué cosas están siendo limitantes te permiten pararte en un lugar totalmente diferente en el cual puedes empezar a pensar estratégicamente qué puedes hacer para justamente generar una cultura más posibilitadora. Ahora, Maxi, pongo una pausa acá, que ahora vamos a ir al final, digamos, de estas 2 o 3 cositas que estamos profundizando y vamos a hablar un poco más de esto, ¿sí? Sobre cómo hacer ese diagnóstico y qué podemos hacer para generar una cultura más potenciadora, ¿sí? Disculpame que te respondo a medias, así no me adelanto y no dejo un par de cositas ahora en el medio. Vuelvo un segundo a esto de las creencias compartidas, ¿sí? Decíamos, son las valoraciones subjetivas que forman el sistema de creencias del equipo, ¿no? Y ahora voy a traer un ejemplo concreto que todos vamos a conocer. El sistema de creencias determina una perspectiva respecto de las posibilidades. Esto en definitiva nos marca la cancha, el sistema de creencias del equipo, ¿sí? Nos marca la cancha respecto de lo que vamos a poder hacer o no. Si nosotros, una vieja frase que se usa en coaching a veces es, tanto si estás convencido de que lo vas a lograr, como si estás convencido de que no lo vas a lograr, vas a tener razón. A veces no es tan así, pero lo que quiere decir esta frase es que con lo que nosotros pensamos, después terminamos construyendo realidad. Si no estamos convencidos de que no le podemos ganar al equipo que vamos a enfrentar, por ejemplo, o que no tenemos chance de que el chico que estamos entrenando tire la bandeja izquierda, lo más probable es que no la termine tirando, por lo menos con nosotros como entrenadores, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos convencidos de que sí, de alguna forma o de otra, vamos a encontrar la vuelta para que el pibe tire la bandeja izquierda o para que ganemos ese partido para lograr llegar al final de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y si no lo logramos, por lo menos vamos a quedar mucho más cerca de donde estábamos porque vamos a mover cielo y tierra para lograrlo, ¿sí? Y hablando de los Juegos Olímpicos, traigo este ejemplo que todos conocemos, ¿no? Decía Mariano, ¿no? Para enfrentar al Dream Team teníamos que jugar como un todo. Solo así podíamos tener chance de ganar. Esto se llama filosofía, supremacía del todo, ¿no? Esto del todo es más que la suma de las partes. Voy a compartir un videíto, vamos a ver si se ve, que por ahí alguno habrá visto, que tiene que ver con la charla técnica, los jugadores contando la charla técnica previo al primer partido que la generación dorada, la que después sería generación dorada, le gana a Estados Unidos, conformado por todos jugadores NBA, que venían creo que de 56, 57 partidos invictos, y por primera vez pierden con un equipo FIBA en el Mundial de Indianápolis, ¿sí? A ver si la... Esperen que comparto, creo que tengo que compartir la pestaña esta, ¿sí? Denme un segundito nomás.
Estoy súper canchero con el Jitsi. Bien, ahí se ve YouTube. Sí, bien. Bien, ahí vamos. La NBA era, obviamente todavía era un mito de por sí, ¿no? La liga de NBA y los jugadores de esta liga. Pero nosotros creo que estamos muy tranquilos. Hasta el punto de que llegamos a la charla y por ahí nos inculcaron o nos metieron de ganar el partido. Cuando hacemos el video, medio como que había una mente de cómo vamos a tomar este partido. Que sabíamos que era muy importante, pero medio cabizbajo, como diciendo, ¿cómo puede ser que nos pase esto, que tenemos que jugar este partido tan importante contra un equipo tan difícil de las cosas cambiado en la cancha, pues, en el cual mostrar los sistemas o mostrar cómo vamos a atacar, cómo defender, cómo juegan ellos, bueno, todas las cuestiones tácticas. Estaba escrito quién dejaría a quién, y digamos, mirábamos así de reojo, a vos te toca fácil, y a vos no te toca otro fácil. Pero decíamos, no, porque yo lo voy a defender a Regine, y cosas así de un poco de broma. Entonces, no sé, en el quinteto, viste, entrábamos y cualquiera decía, uy, ojalá me tocara defender a aquel, pero era peor que el que tenías vos. Y uno en ese momento esperaba una charla mucho más light o mucho más tranquila, en el sentido de que no empezar a hacer cosas que son cosas normales para ganar un partido, ¿no? De buscar los errores del rival. Y de repente empezó a hacer la charla técnica y empezó a decir que yo, por ejemplo, Reggie Miller sale con bloqueos sucesivos y lo vas a defender seguidor. Y Rubén empezó, no, porque tenemos que defender así, hay que serle seguidor. Y dos o tres risas, como diciendo, qué sé yo, no sé, Paladino va a defender a Boconchini, va a defender a Reggie Miller seguidor. Ja, ja, ja. Y había alguna sonrisa cómplice, digamos, porque, bueno, obviamente nosotros los veíamos por tele y nos parecía inalcanzable ese nivel, ¿no? Entonces, qué sé yo, hubo varias sonrisitas cómplices, como diciendo, ¿de qué nos estaba hablando, no? Pero Rubén y Tolka, nada, no se rieron, nada. Siguieron la otra jugada, a Jermel O'Neal lo vas a defender 3 cuartos por delante, ya en vez del 3 o 4 fueron 2 o 3, lo que medio que se rieron, que hicieron comentarios como diciendo, mira cómo lo vas a defender, o no sé qué. Y ellos no se rieron, bueno, lo tomamos medio en broma al principio, después ya nos fuimos poniendo un poco más serios. Y a la cuarta no se rió nadie. Y como que en un punto dijeron, parece que estamos jugando en serio, no hay risa, parece que vamos a intentar ganarles. Empezamos a mirarnos toda la cara como diciendo, vamos para adelante, va a ser una guerra, son 14 o 15 los que estamos acá, en su casa, y tenemos que ir juntos, como una piña. Y nosotros éramos especialistas en ir como una piña. Entonces como que formaba todo un círculo como para que las energías grupales se... Bueno. Bien, traía este video un poco en relación a esto que hablábamos de las creencias limitantes, ¿sí? ¿Qué vieron ahí en cómo empieza la charla? ¿No? Ellos están hablando de la charla técnica de Mañano antes de ese partido contra Estados Unidos. Estaban escépticos. ¿Cómo estaban? ¿Viste? Escépticos. Hablaban de esto, ¿no? Habían esperado una charla relajada, se reían, ¿no? Con las primeras indicaciones que da el cuerpo técnico, después se pone un poquito más serio. Fíjense que lo que pasa ahí, un poco traigo este ejemplo porque lo conocemos todos, y más allá de eso, porque se ve cómo desde la convicción, la seriedad y lo que transmitió de alguna forma el cuerpo técnico en ese momento, lograron hacer el bucle de empezar desde creencias limitantes, como que vamos a salir a competir en este partido, que vamos a salir a ganar, durante la charla, darse cuenta de que estaban hablando en serio, de que había una confianza en los recursos que tenía el equipo, a terminar de convencerse de que, bueno, vamos a salir a ganar.
Y de hecho después terminan ganando, ¿no? Un partido que fue histórico, que fue como la antesala después del partido que le gana a Argentina en Atenas para después terminar ganando el oro contra Italia. Esto que se ve ahí muy claro son las creencias limitantes, ¿sí? O las creencias, primero limitantes y las creencias posibilitadoras, ¿no? Es el sistema de creencias de un equipo que seguramente ya había mucho atrás que venía generando creencias, ¿no? De que en cuanto se alineaban un poco iban a dar un salto de calidad, no es que en esa charla sola, pero bueno, tuvo que ver seguramente con el liderazgo de Mañano, de Tucacher, de ese cuerpo técnico, con la sed de ganar que tenían esos jugadores y lo que se sentían capaces, que por ahí necesitaban a alguien que les dé un empujoncito, ¿sí? Bueno, y ahí se juntaron varias cosas que en definitiva terminaron siendo parte de la cultura de ese equipo, que después se terminó consolidando como una cultura que duró en el tiempo, no solo en Atenas, sino que después fue como un legado, digamos, de la generación dorada durante años, ¿sí? Simplificando un poco las cosas. Bien, vuelvo un segundito a la presentación. Recuerden que lo que quieran decir o agregar, nos suma un montón a todos. Bueno, y esto que un poco ya veníamos spoileando, ¿no? Pero ¿qué relación existe entre el entrenador y la cultura del equipo? Bueno, ni más ni menos que nosotros somos los arquitectos y un poco yendo a esto que preguntabas, Maxi, somos los arquitectos de la cultura, o deberíamos serlo, ¿sí? Ahí puse a Popovich porque fue un tremendo arquitecto, ¿no? De la cultura de los Spurs durante muchísimos años y que todavía sigue teniendo, ¿no? Hablábamos recién de legado. Una de las cosas que yo a veces trabajo en procesos de coaching y consultoría con entrenadores, no solo de básquet, sino de otros deportes, profesionales y federativos. Y una de las cosas que hago con ellos es esta planilla que los invito, si tienen a mano una hoja, un papel, pueden escribir alguna de estas variables que les interese, si no lo pueden hacer mentalmente o si no, si quieren pueden hacer la captura y después hacerlo, pero es pensar en cada una de estas variables que conforman a la cultura del equipo que hablábamos recién y establecer estas dos columnas, ¿no? Y en ese paso, digamos, puede ser al principio de un equipo o puede ser, bueno, hoy con el equipo que tengo, a ver, voy a sacar esta foto, hacer esta radiografía de la cultura de mi equipo. Y empezamos una por una. Por ejemplo, bases del equipo. Esto de la filosofía, los valores, la identidad de juego, o ir a horizontes, ¿no? La forma en que establecemos y si están claros o no los objetivos, la visión, las metas, etcétera, la comunicación. Bueno, empezar a ver cada una de estas variables que conforman la cultura y hacer una cruz, si se quiere, en la columna de si está siendo generativa o si está siendo limitante. Por ejemplo, planificación del proceso. Hoy tenemos la cultura de nuestro equipo, una cultura, la planificación es generativa, está planificado el proceso, está bien planificado, lo que planificamos nos sirve, lo llevamos habitualmente a la práctica, no planificamos nada, nos manejamos en forma más intuitiva, bien, ahora, ¿eso es generativo o es limitante para el equipo hoy en día? Y pensar sobre esto en forma analítica, pormenorizada, detallada, por ahí nos hace ver que necesitamos planificar más, por ejemplo, ¿no? O la comunicación, o decir, ¿cuántas veces los jugadores tuvieron posibilidad de dar una opinión? Por más que, no quiere decir que yo voy a tomar siempre la opinión de los jugadores. De hecho, muchas veces es sano aclarar, muchachos, yo los voy a escuchar y estoy abierto a que ustedes me puedan decir lo que piensan. Eso no quiere decir que voy a tomar lo que ustedes me digan siempre. Voy a tomarlo cuando yo esté convencido que eso sirve para el bien común del equipo y ahí no voy a tener problemas en decir, ¿sabes qué? Tenés razón. Bueno, pero eso es parte de la comunicación. Si yo nunca abro esa puerta y cada vez que alguien quiere decir algo, le ladro, ¿no? A la antigua, muchos entrenadores que hemos tenido nosotros hace muchos años, ¿qué pasa con el jugador? Agacha la cabeza, no dice nada, empieza a perder credibilidad en el proyecto, en el entrenador, en el equipo, etcétera, y después solamente juega a reglamento, a media máquina, juega para hacer sus puntitos, ¿sí? Bueno, entonces la comunicación en este equipo está siendo limitante. Por lo contrario, podría ser que sea súper generativa, que sea potenciadora.
Cuando digo generativa, estoy hablando en términos de abrir posibilidades, ¿no? De generar posibilidades para el éxito, para el crecimiento, para el desarrollo. Y así con cada una de estas variables, ¿sí? Hábitos generales, tenemos hábitos limitantes generativos, como hablábamos antes. Rituales, ¿tenemos rituales o no tenemos rituales? Los rituales que tenemos, ¿son limitantes o son generativos? Y no, los últimos 3 pibes que estuvimos de la primera, como decíamos antes, poco más que los violan, los salvajes de esto, ya está, no puedo subir más a un pibe. Los padres no quieren que lo suba. Listo, es un hábito limitante, ¿sí? Cuando de otra forma por ahí tenés determinados rituales que hacen que los chicos se sientan contenidos, se sientan parte del equipo, se sientan desafiados, ¿sí? Bueno, este es un ejercicio que yo les recomiendo, que yendo a lo que preguntabas antes, Maxi, es una matriz, digamos, que te sirve para hacer una especie de diagnóstico del equipo. Y después viene la otra parte, que es la más importante, una vez que hiciste esta valoración subjetiva de cada una de las variables, que es, bueno, la acción, ¿no? Que deviene de eso. Digo, sí, el sentido de pertenencia es algo que en este momento es limitante porque no existe en mi equipo, ¿sí? ¿Qué acción tengo que llevar adelante para convertirla y pasarla a la columna verde, para que sea generativa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en algunos casos traer cosas que tienen que ver con la cultura del club, en algunos casos generar algunos rituales, empezar por el asadito de los viernes, o hacer alguna actividad con las divisiones inferiores, con la formativa, en la cual es empezar a mezclar a los primera con los chicos, bueno, lo que sea, ¿no? En cada caso es distinto y cada caso necesitará soluciones diferentes, y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como entrenadores podemos encontrar distintos tipos de respuestas a esas preguntas. Pero en definitiva, el primero identificar y después el pensar estratégicamente qué podemos hacer para que todo vaya para la columna verde, va a ser algo que empiece a modificar la cultura y que termine siendo una cultura que potencie al equipo, ¿sí? Pongo otro videito cortito que tiene que ver con esto, de Julio Lamas, más cortito este. Ahí vamos de vuelta, lo tengo que compartir por pestañas, disculpen. No, ahí no se ve, ¿no? No, ahí no se ve nada. Bien, vamos de vuelta. A ver, ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. No puede ganar rápidamente, porque cuando la derrota te trae daños colaterales. ¿Y qué es saber perder, Julio? Y saber perder es aprender de la derrota, por qué perdiste, corregir, en primera instancia que no haya daños colaterales, no culpar aparte, saber que se gana y se pierde por razones colectivas, después buscar los contenidos para los cuales propones mejorar eso para la siguiente vez y tratar de generar esa atmósfera sana. En un vestuario, cuando un jugador dice la verdad que yo defendí mal y sale el otro punto y dice no, yo también defendí mal, sí, somos unos boludos, bueno, ya está, ya están yendo juntos para allá. Si es al revés, vos defendiste mal y vos también defendiste mal, ya estás en el otro. Por eso la verdad que es más importante que los líderes den un paso adelante cuando se pierde. Bueno, esto, ¿no? Que muestra, perdón, a ver, ahí está. Esto muestra algo que seguramente nos habrá pasado a todos, ¿no? De estar en un equipo, o de tener un equipo, o por lo menos conocer algún equipo, si tenemos suerte y no nos pasó a nosotros, que cuando pierde, estalla todo, nos peleamos todos, decimos, uy, tengo que volver al entrenamiento la próxima. Esto pasa, ¿no? Tiene que ver directamente con la cultura del equipo eso. ¿Sí? Eso, del mismo modo, y ahí Julio Lamas hablaba de una atmósfera, ¿no? Si nosotros logramos construir un sistema, un contexto, como hablábamos antes, en el cual la derrota sea, por ejemplo, un espacio de crecimiento, de aprendizaje, de hacernos más sólidos, como dice por ahí Marcelo Bielsa, ¿no? En volver a los principios del equipo. Cuando la derrota es un espacio de aprendizaje, por lo general es mucho más potenciador, ¿sí? Y es mucho mejor que cuando
después de perder nos queremos matar entre todos. Bueno, eso es parte de la cultura también, y eso lo desarrollamos nosotros como entrenadores, ¿sí? Como líderes formales. Bueno, hasta acá, a ver, dejo de compartir un segundo. ¿O se está viendo la presentación ahí? No. No. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Esto que vimos hasta acá es el concepto de cultura y las distintas piezas que componen a la cultura de un equipo. Hay más, ¿sí? Si buscan, van a ver que hay también más detalles, cuestiones que tienen que ver con el nivel de autonomía que pueden tener los jugadores, etcétera. Pero estas son las principales. ¿Cómo lo ven? ¿Pudieron conectar con situaciones puntuales? Ahí Laucha decía antes que sí, que prácticamente casi todas. No sé si hay alguna que quieran traer o que les parezca que pueda enriquecer esta charla. No sé qué. Hay tantas, Juan, que no sé qué decir. A veces eso que vos ponías ahí en la columna roja o negativa, limitante, ¿sí? A mí me ha pasado que justamente con algún equipo exitoso en los números y con varios ítems ahí en la columna negativa. O sea, y sin embargo, a la hora de dar la cara, por decirlo así, rendían. Se olvidaban que no habían entrenado, que se habían peleado, que a los juveniles no los querían porque eran de otra calidad menor, por decirlo así, que nada, que había una incultura total, ¿sí? Pero que desaparecía al momento de que iba la pelota al aire con el partido oficial, ¿no? No digo Está que bueno sea... esto que traes, Horacio. Porque... Está bueno porque evidentemente había cuestiones del lado verde, ¿no? de la columna verde, que seguramente eran muy, muy potenciadoras del equipo. Al principio hablábamos de que parte de la cultura es, entre otras cosas, cómo compite, ¿no? El equipo, cómo entrena, cómo compite, y esto que estás trayendo es mucho eso, ¿no? Por ahí había un montón de cuestiones que eran limitantes, o no se comunicaban mal, o entrenaban mal. Ahora, a la hora de competir, se articulaban y iban para adelante. No sé cómo entrenaría el equipo, ¿no? Decían, me parece que no entrenaban bien. Poco y mal. Bien. Claro, Me viene el recuerdo de algunos equipos míos. Bueno, eso pasa, ¿sí? Eso pasa y es parte de lo que en esa radiografía que podemos hacer como entrenadores, tal vez sea algo súper importante, ¿no? Y súper valioso para poner el lado verde, porque cada una de estas cuestiones en realidad conforman un todo que es lo que termina siendo después la cultura, ¿no? Y que termina abriendo o cerrando posibilidades. Es cierto que aún los mejores equipos no tienen todas del lado verde, ¿no? De la columna verde. Yo me acuerdo, nos ha pasado muchas veces por ahí que esto, ¿no? De ir a jugar un partido, hacer una entrada en calor, que la tenés preparada, armada, y que los jugadores los ves entrando en calor y decís qué bien, qué ordenado que estábamos, qué sé yo, y mirábamos del otro lado y estaban jugando uno contra uno y boludeando, tirando, y después te ganaban el partido y decíamos, competían mejores, son mejores que nosotros, jugaban mejores que nosotros, y por ahí nosotros éramos muy ordenados en otras cuestiones, en la planificación. Bueno, es el conjunto de cosas y cómo ese conjunto de cosas posibilitadoras se combinan y cómo se combinan también las limitantes, ¿no? Y cómo termina dando ese saldo. No, al igual que en las cuestiones de liderazgo, no hay una fórmula cerrada, específica, puntual, para decir es esto, esto y esto, ¿sí? Sí podríamos decir que a grandes rasgos cualquiera de estas variables que hablábamos, cuando tienen determinadas características, ¿no? Como hablábamos, la comunicación, que sea una buena comunicación, cuando está clara la identidad de juego, cuando están claros los objetivos, cuando hay hábitos que tienen que ver con la forma de entrenar, la forma de jugar, de determinadas características, terminan siendo potenciadores y que por lo general hacen que un todo sea mucho más exitoso. Ahora, como bien traías con el ejemplo de recién, a veces sucede que
que con eso no alcanza, o a veces sucede que con que un par de esas estén muy alimentadas, como por ejemplo, de qué forma compite el equipo, y de qué forma compite el equipo hay otras cosas detrás, seguro, como pueden ser las creencias, como pueden ser determinados valores. Capaz que ese equipo tenía como valores que cuando entraban a competir eran hermanos, no sé, no lo conozco el equipo, ¿no? Pero digo, capaz que cuando entraban a competir eran hermanos. Después entrenando no, ni siquiera. Es decir, ¿cómo puede ser? Si cuando entrenan se matan. El inconsciente de ese equipo era que los del otro lado eran de madera, o sea que un ego, una autoestima grupal de esas que nada, que no estaba construida desde el entrenador ni desde ningún lado, simplemente era creo que el alma del grupo, ¿no? ¿Y quién lideraba ese grupo? ¿Había algún capitán o algún par de jugadores con mucho liderazgo? Sí, sí, puedo decir que había 2 o 3 de los 7 que eran, porque aparte es esto de decir, claro, no, los juveniles ahí no tenían chance, pero había 2 o 3 con mucho carisma, mucha personalidad y que arrastraban a los otros, ¿no? No necesariamente eran los mejores jugadores, pero esas situaciones que estás frente a eso y decís, si me pongo a poner reglas, se desmadra todo. Entonces, claro, mejor no tocar nada ahí. No, por ejemplo, decir, bueno, he entrenado 2 veces por semana, no daba para más. Y yo peleando para entrenar un día más, en lo posible, hasta que dije, bueno, no tiene sentido, es un desgaste, no ayuda, al contrario, tira del carro para atrás y te tenés que acomodar más allá de tus principios, ¿no? A sabiendas de que no debe ser así, digamos. O sea, uno intenta hacerlo de otra manera. Está bien, pero por ahí hay algo muy, muy valioso que es, ya hay una cosa que funciona, ¿no? Y que en esta cosa que tenemos los entrenadores, de querer planificar todo, de pensar y manejar las maniobras, es el diagnóstico, ¿no? Y hasta intuitivo, ¿no? Decir, está funcionando, mejor liderarlo. Lo que pasa en este ejemplo es que los que lideraban los jugadores, y no fue una construcción, como decía por ahí, desde el lado del entrenador, el tema es que cuando lo construimos desde el lado del entrenador, quedamos un poco echados a la suerte de qué pasa con los liderazgos dentro del equipo, ¿no? En este caso no hacía falta, entonces, siga. Tal cual. Me adapté bárbaro. Exactamente. Había una manito por ahí, no sé si la Maxi o... Sí. Maxi, ¿no? Sí, se fue. No. Se iba al baño. Sí. Tengo gente con la familia. No, yo tenía una pregunta y después digamos, si el equipo funcionaba de esa manera y suponete que Horacio dejaba el equipo y viene otro entrenador que dice, bueno, las cuestiones negativas las tenemos que poner del lado verde, digamos. O el club tiene como objetivo pelear algo importante o algo superior a lo que estaba compitiendo. ¿Cómo haces sin cambiar los jugadores? O por ahí no existe esa posibilidad. Si querés competir otra cosa, tenés que cambiar esos jugadores. Esa era la duda, digamos, ¿cuánto tiempo puede llegar a demorar eso? Si es que hay un tiempo para demorar o si la solución es, bueno, con estos 7 no podés. No, lo que pasa es que hay que ver qué está buscando con ese equipo. Porque si está buscando salir campeón, ascender, no sé qué logro terminó alcanzando ese equipo, pero si el equipo fluye de manera tal de que puede lograr el éxito, el concepto de éxito que persigue, tal vez no hace falta hacer nada. Me parece que ahí un liderazgo delegativo es lo más adecuado.
Porque vos podés ser un fenómeno como entrenador y venís, si querés intervenir, ¿no? Y decir, no, bueno, vamos a entrenar 5 veces por semana y la primera que va a salir en un momento, pero ¿por qué? Si estamos ganando, ¿para qué querés cambiar las cosas? El objetivo es ganar, estamos ganando. Si el objetivo es otra cosa, si el objetivo es entrenar 5 veces por semana, porque en realidad no me importa ganar, me importa que los chicos de las formativas vean que en la primera clase entrenan 5 veces por semana, porque es parte de lo que queremos transmitir. Está bien. Pero si el objetivo era ganar y lo que se perseguía era ganar, tal vez no tiene ningún sentido meter mano ahí. Por eso digo que nosotros como entrenadores tenemos que tener primero claro qué es lo que perseguimos, cuál es el concepto de éxito del equipo que estamos liderando. Y después, en función de eso, acomodar estas variables de la cultura en función de eso que perseguimos. ¿Sí? No es que el verde o el rojo de las columnas que hablábamos, la respuesta siempre es la misma. El verde o el rojo va a depender de hacia dónde vamos, porque claramente no es lo mismo un club de barrio en la categoría U13 que un equipo, una selección nacional que va a jugar una ventana para clasificar al Mundial. Así que el tiempo no te puedo decir nada porque va a depender muchísimo de la situación y lo que quieras cambiar ahí, ¿no? Sí. Pero yendo al tiempo, y esto sí quiero agregar, perdón, me parece importante, que es que en el tiempo de desarrollo de cultura hay algo que es clave y que es inevitable. Para cambiar una cultura tenés que compartir tiempo. Y por ahí parece una boludez lo que estoy diciendo, pero en realidad, para poder transformar cualquier cosa en un equipo, tenés que compartir espacios y momentos juntos. Si tenés una vez por semana, no podés cambiar esa cultura. Parte del cambio de la cultura es empezar a juntarnos más veces. Por lo menos entrenar 2 veces por semana, por lo menos 3, o entrenar 2 y juntarnos una, por lo menos a charlar o a comer o lo que fuera. ¿Sí? Perdón, Horacio. No, está. Yo no. Yo estoy, ya. Yo estoy, ¿me escuchan? Sí. Siento como que esto que es nuevo, hace tiempo no se utilizaba todo el tema de la comunicación, el tema de la planificación, el tema de acordar con los jugadores, como que yo volví este año al minibásquet y me está costando horrores ver que cambiaron los chicos. Yo soy el mismo. Los chicos, la sociedad, la cultura, y entonces en base a esto que estás hablando de cuál es la cultura, nosotros estamos, yo por lo menos estoy intentando cambiar yo, porque si no, quedo afuera. No sé, me pasa de un nene que lo reté porque hizo algo que no debía y se fue con la mamá y no quería volver más. Y no nos pasaba antes, y me parece que nosotros empecemos a aprender de esto que vos estás hablando, de que nosotros empecemos a darnos cuenta de que el trato tiene que ser distinto, de que los chicos son diferentes, de que hace que tenga que haber un cambio muy grande en los entrenadores, por lo menos los que tenemos muchos años, ¿sí? Con respecto a, la otra vez participé de un partido de U15 y el entrenador permitía la charla de todos los jugadores y yo me desesperé. Hubo un momento que decía, ¿y cuándo va a hablar el entrenador nuestro? ¿Viste? Sí. Entonces hay un cambio de paradigma, hay un cambio cultural
que nosotros lo tenemos que acompañar con esto de nuevos conocimientos o cambiar nosotros, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que uno no creo que seas el mismo que hace 20 años. Es imposible, ¿no? Digamos, uno cree que o creo o es real que tiene, ¿no?, las mismas formas o las mismas convicciones, pero bueno, uno va sumando experiencia permanentemente y eso nos va transformando. Pero sí es cierto que antes era más fácil, entre comillas, porque con que el entrenador gritara y diera una orden con cara de perro, ya está, había que hacerlo. Ahora por ahí te pasa esto, ¿no? Que haces eso y el pibe se te va y no vuelve más. Y dices, uy, pero yo lo necesitaba para el equipo. Y salvando la distancia, pasan cosas parecidas, ¿no? Similares, con diferencias en una categoría superior, con los jugadores. También esto de poder ubicarse y ajustarse a la situación, ¿no? Y un entrenador profesional puede llegar a dirigir a un jugador que jugó en la NBA o jugó en Europa y por ahí el entrenador nunca estuvo en ese contexto de competencia, ¿no? Esa planilla que vos mostraste, ¿se puede hacer desde lo personal? Sí. ¿Desde lo personal te referís a cómo vos lo estás gestionando? Claro. Sí. Yo lo empecé a ver desde ese lugar, ¿viste? Como que a lo mejor me servía mucho si desde mi actuar era limitante o gestionaba, ¿me entendés? Es que prácticamente en todas las variables vos podés evaluar tu posicionamiento y tu gestión de eso respecto a tu equipo. Claro, Bueno, claro. ¿qué estoy haciendo yo con esto, ¿no? Y qué puedo hacer diferente si sentís que tenés que hacer algo diferente. Total, claro, sí. Perfecto. Sí, absolutamente. Gracias. Pablo, habías levantado la mano, ¿puede ser? Pablo Sí, Valero. uno me rompe la cabeza muchas cosas que charlamos de anoche, sé que se está por terminar la charla. Laucha, me rompió la cabeza lo que dijiste recién. Hoy terminé de laburar a las 8:30 de la noche y yo hace 34 años, bueno, que trabajo en un club, en divisiones inferiores en un club, pero hace 16 años tengo mi escuela de básquet en un club de barrio. Y hoy me quedé mal, hoy terminé de entrenar Laucha y me quedé mal. Yo le doy entrenamiento a chicos todavía de 5, 6, 7, 8 años. Y planteé una pijamada para el fin de semana que viene, el fin de semana largo, planteé una pijamada y puedo ir con el celular y discrepo con vos, Laucha querido, en lo que dijiste de que no tenemos que adaptar. Yo no me pienso adaptar una mierda a lo que está pasando y la atención de los chicos cada vez más corta. Cortísima. Y en cuanto dudaste, cagaste, y en cuanto los mandaste a tomar agua y volvieron, ya es otro entrenamiento, no es lo mismo. Pero bueno, Juan, no quiero tomar mucho de los últimos minutos que quedan. Simplemente decir que me rompió la cabeza, no sé si voy a poder dormir hoy. Yo estos 34 años que trabajo en inferiores de un club, hace 20, 25 años que no pierdo un partido por 60 puntos, yo vengo de perder por 60 puntos con un 21 el fin de semana pasado, que fue lo que hablamos al principio de la charla, Horacio. La malformación me costó mucho encarar la semana, me está mucho encarar, porque el fin de semana que viene, que juego contra un equipo top de acá de FEBAMA, voy a perder por 100 puntos. Pero nada, Juan, agradecerte porque me sirvió mucho todo lo expuesto, me sirvió mucho para esta semana y para lo que va a venir. Bueno, no, gracias a vos, Pablo, y por compartir esto. Yo creo que ahí es muy importante lo que se llama el autoliderazgo, ¿no? Que es como poder posicionarte vos internamente y reconfigurarte para lo que viene en función de lo que pasó. Y en estos casos está esto que hablábamos antes, de que la definición de qué es el éxito, ¿no? Para vos con este equipo y en este entorno competitivo que te toca en este momento, ¿no? Es decir, te toca con equipos que no tenés equivalencia. Bueno, ¿qué va a ser exitoso para mí y para mi equipo? Ganar el partido y por ahí no es el éxito que vas a perseguir, ¿no? Es decir, bueno,
qué tipo de objetivos o de rendimiento o de hacer determinadas conductas, lograr determinadas conductas en el juego contra un rival que sabes que es mucho, mucho mejor. Bueno, pensarlo desde ese lugar, ¿no? Pero creo que ponerte en el lugar de vos poder liderarte en este momento es clave. Liderarte, digo, poder entender qué te está pasando y gestionarlo para convertirlo en algo posibilitador, ¿no? Siendo un poco generativo. Seguro que sí. Bien, muchas Bien. Gracias, Pablo. gracias. Es un... Bueno, Hola, ¿qué tal? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? No, es un poco manejar lo que se llama inteligencia intrapersonal, ¿no? Poder gestionarse uno mismo y hacer lectura, un diagnóstico de lo que pasa y tratar de dejar de lado esas emociones negativas, como recién comentaba Pablo. Yo digo, en base a lo que dice Laucha, cortito, digo, hoy es muy difícil explicarle a un grupo de chicos o de chicas qué es un equipo en lo colectivo, porque ellos se manejan con el celular y el celular es el aparatito y yo, y ahí tengo mi mundo. Entonces, cuando tengo que compartir con otros, sea un partido, un equipo de básquet o lo que sea, eso es mucho más complicado de entender y mucho más complicado para nosotros de lograrlo. Y la idea final me voy al otro extremo. Si yo tendría que hoy armar un equipo profesional en la Liga Nacional, más allá del porcentaje de tiro de tres o si agarra rebote, diría, es buen tipo este que me voy a traer acá. O sea, es un tipo con el que se puede trabajar porque voy a compartir 9 meses con un hijo de puta que por ahí viene a ser individualista y a arruinarme todo el grupo. Entonces ahí ya lo que yo tengo pensado como objetivo, como planificación, como cultura que yo le quiero dar al equipo, lo tira por la borda. Entonces me parece que finalmente lo más, una vez escuchaba a Escola que decía que el jugador no cambia. Cuando llega a una determinada edad, no cambia. Bueno, no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, yo creo que algo de razón tiene, ¿no? Porque, o sea, yo voy a hacer el esfuerzo para poder llevarlo a lo que yo quiero lograr, y lo que yo quiero lograr por ahí es 8, pero me tengo que conformar con 6. Entonces, me parece que esa es un poco la función del entrenador hoy, y poder, como dije al inicio, conocerse uno mismo, pero también poder gestionar y hacer diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Un poco todo lo que vos explicaste en la charla. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Y esto que decía al final, ¿no? Es volver a autogestionarse uno, ¿no? Bueno, tengo que conformarme con un 6, apunto a un 8. Es también gestionarse uno internamente y saber, bueno, no me conformo, voy por más. Bien, ¿cómo hago para ir por más? O me quedo acá porque entiendo que más no le puedo sacar, ¿no? Pero me parece que quería sumar una cosita, esto que decías, que es un desafío que hoy tenemos los entrenadores en cualquier nivel y con cualquier edad, de enseñar a jugar en equipo, a construir un equipo. Por eso hablábamos al principio de construir equipo. Más con esto que decís, ¿no? La cantidad de distracciones o cosas que te llevan hacia el individualismo, a la desconexión de los demás. Más que nunca es importante que como entrenadores tengamos la capacidad de liderazgo y la metodología para entrenar y para enseñar a formar equipo. Y bueno, creo que es un desafío y más que nunca me acuerdo, Horacio, cuando vos en el ISDE nos decías, ¿no? Que el entrenador de formativas es más un entrenador de jugadores, un formador de jugadores, y el de superior, un entrenador de equipo. No me acuerdo si con esas mismas palabras, pero algo parecido. Que decía, bueno, creo que parte de la formación de los chicos, más allá de que uno forma técnicamente y la lectura correcta, también hoy tiene que ver con eso, con qué significa formar parte de un equipo, ¿no? No sé cómo estamos con el tiempo. Dijo Horacio, yo no tengo tiempo, pero tengo que tener una partecita más de videos, porque si no,
lo podemos dejar y por ahí en otra situación tomarlo, o si quieren, como quieran. Por ahí me parece que esto del ida y vuelta también es sumamente valioso y más para terminar de cerrar un poco las ideas de lo que vimos. No, te vamos a volver a convocar seguro, ¿sí? Con todo gusto, de mi parte. Para agosto, septiembre, ponele, así tenés tiempo Dale. de recuperarte de esto. Nada, y bueno, nada. No sé, Guido, ¿querés cerrar la charla? No, más que nada agradecerle a Juan. Estás muteado, Guido. No, hola. No, se escucha. Hola. Más que nada agradecerle a la charla, una charla que va a estar subida a YouTube y puede ser para entrenadores de formativa, para entrenadores de tipo de bajo rendimiento, de alto, altísimo rendimiento, para todos puede servirnos. Yo en toda la charla me ubiqué en cada uno de los clubes que estuve como entrenador y en todos los clubes que estuve, ya sea en el profesionalismo o en el amateurismo, cuando estuve en Yupanqui, me lo tomé siempre de esa manera, el rol de entrenador, y planificamos y tratamos de generar una cultura. Yo creo que esta charla tendrían que verla los de nivel 1, los de nivel 2, los de nivel 3, los de femenino, los de masculino, y si toca dirigir mini, llevarlo al mini, si toca dirigir U15, llevarlo al U15, si toca dirigir primera de capital, o llevarlo ahí, si toca dirigir un equipo flex, llevarlo ahí, porque cada equipo, cada grupo que tenga, lo puedo poner a la práctica y puedo tener las cosas claras y después no va a venir un jugador y me va a decir, acá hiciste esto, no planifica. O sea, como que un entrenador con estas cosas claras jerarquiza el rol de entrenador. Lo jerarquiza ante los dirigentes, ante los padres, ante los mismos jugadores, ante los pares. Entonces, por eso le veo que es súper valiosa la charla, que esté subida a internet y que la podamos difundir para que no creo que muchos entrenadores de hoy, de los 8.000 que hay en Eneva, tengan todo claro esto, los pasos y hagan una estructura de todos los pasos que vos nos dijiste en esta charla. Así que contento, siguiendo para adelante con Atevara, vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos y gracias a vos, a Juan y a todos los expositores. Ahora estamos con Maxi para los próximos meses salir con la capacitación de Maxi. Así que bueno, ahí fíjense que también en las redes de Atevara siempre salimos con cosas, hay que replicarlo y hay que reinventarse. Así que gracias, Juan, y por favor. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes y gracias por la atención también, sí, por estar tan atentos. Hasta luego. Chao, Buenas noches. Gracias, chao, Juan. Chao. Buenas noches a todos.